Mis queridos hermanos, bienvenidos. La palabra de hoy es una palabra muy importante y es la unción. Debemos de entender esa palabra. Comencemos con palabra de oración. Te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que nos des el entendimiento pleno de tu palabra para poder hacer tu voluntad y todo lo que hagamos sea para la gloria tuya y que sea acepta como una ofrenda viva de olor fragante para ti, y que todo el oyente pueda escuchar, entender, para poder hacer tu bendita y hermosa voluntad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Aleluya. Mis queridos hermanos, el tema de hoy es un tema muy importante para los hijos de Dios. Los hijos de Dios debemos de saber con su totalidad la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido decretada y escrita aquí mismo en su bendita palabra. Hay una gran confusión sobre la unción. Conocer la voluntad de Dios significa conocer lo que Dios pide de nosotros. Y está escrita como una profecía segura aquí en las Escrituras. Así, tal y como está escrita, debemos ser como unos obreros aprobados que no tenemos nada de qué avergonzarnos y que usamos bien la palabra de verdad para que el evangelio de la verdad no sea blasfemado, sino que sea para honra y gloria a Dios. Eso significa no cambiar ni una tilde ni una jota, porque toda su palabra debe ser y será cumplida, porque así lo manda el Señor. Y nosotros, sus hijos, no tenemos ningún derecho de cambiar absolutamente nada. Hemos sido llamados y predestinados para buenas obras desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, para ser obedientes tal y como Él lo dice en su palabra, las Escrituras. La unción, mis queridos hermanos, donde Dios comienza en su bendita y hermosa palabra a hablar de la unción. Veamos en el libro de Levítico, Antiguo Testamento, capítulo 8, versículo 12. Vamos a iniciar en este punto de partida. Y la palabra se lee honrando al Padre, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros. Levítico 8, 12, y dice a la letra así: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Recordemos, fin de la cita, recordemos, mis queridos hermanos, que en este versículo está hablando Moisés derramando y ungiendo en la cabeza de su hermano Aarón, porque Dios escogió a su familia levítica para el sacerdocio. Así que, y derramó, dice, del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Perfecto. Nos movemos un poco más adelante al capítulo 10, en el versículo 7, para ser más exactos.
Y a la letra dice así: ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Fin de la cita. Dice que fue al dicho de Moisés. ¿Y por órdenes de quién? De Dios. ¿Para quién? Para los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Una de las 12 tribus que Dios escogió por su soberanía para el sacerdocio. Necesitaban ser limpiados, apartados, santificados. Y ese era el proceso que Dios indica y está escrita aquí en su palabra en Levítico, que usted puede corroborar como los de Berea para ver si esto era verdad o es verdad lo que estamos hablando. Está en Levítico, usted puede en un estudio personal ver cómo eran todos los procesos para santificación, desde el tabernáculo, utensilios, hasta el sacerdocio, como hasta el momento lo estamos viendo, que es el punto de partida donde nosotros estamos viendo la unción. Así que aquí entramos en el estudio más a fondo de lo que es la unción. Para los sacerdotes, mis queridos hermanos, a los cuales Dios designó, apartó por su propia y bendita y poderosa voluntad. En estos momentos, usted se preguntará, ¿a quién más, aparte del sacerdocio, Dios escogió para ungir? Es muy buena pregunta. De hecho, yo mismo también me hice esa pregunta. Hay varios ejemplos y tomemos uno, sin tomar en cuenta ningún orden. Vayamos al libro de 1 de Samuel 16:13. Y a la letra dice así: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Mis queridos hermanos, aquí en este versículo Dios envía a Samuel para ungir a David como rey. El rey no podía hacer un servicio de sacerdocio. Lo hizo un par de reyes y fueron destituidos. Usted puede hacer ese estudio muy hermoso también, cómo llegar a esos versículos para poder ver por qué fue así. Pero hicieron lo que Dios no mandó, desobedecieron. Pero estamos aquí con la unción. Estamos viendo este versículo de manera correcta, como un rey era ungido. ¿Sí? Así que aquí, mis queridos hermanos, es ungido David como rey, elegido por Dios. Dos características muy importantes que debemos de tomar en cuenta. Número 1 es la unción. Número 2, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Analicemos a detalle estos dos versículos que tenemos aquí al frente de nosotros. Uno es Levítico, capítulo 8, versículo 12, que habla sobre la unción sobre la cabeza de Aarón. Y el segundo está en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13, Samuel ungiendo con aceite a David como rey. Ahora bien, la pregunta que vamos a contestar, ¿por qué y cuántas veces fue ungido el sacerdote y el rey? Dos personas totalmente
ejerciendo diferentes funciones. Los sacerdotes eran ungidos más de una vez, porque eran santificados para poder administrar en el tabernáculo tal y como Dios lo había prescrito, o sea, era más de una vez, porque como dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, versículo 11, y a la letra dice así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Fin de la cita. Con toda claridad vemos aquí que dice ofreciendo muchas veces. ¿Sí? Porque era necesario, así Dios lo prescribió y Dios nos enseña correctamente. Un sacerdote tenía que ser ungido más de una vez. Eso era para los sacerdotes. Pero para el rey, David, fue ungido una sola vez y para siempre. Está escrito, los invito, mis queridos hermanos, como los de Berea, que verifiquen en estos versículos, en esta palabra maravillosa que es un tesoro invaluable, en la cual nos hace aceptos, puros, santificados de manera correcta ante los ojos de Dios, si seguimos al pie de la letra sus indicaciones. Así que, mis queridos hermanos, en este momento se preguntará, bueno, ¿y yo dónde entro o dónde me encuentro entre todo esto? ¿Tengo yo unción? ¿Cuántas veces debo de ser ungido? Y hasta este momento, como hemos visto que los sacerdotes son ungidos varias veces, ¿seré ungido varias veces yo? ¿O una sola vez como un rey? Porque son dos situaciones diferentes a las que Dios designó a cada persona. Un sacerdote y un rey, estamos hablando. Veamos y analicemos no mis pensamientos, no sus pensamientos, porque nosotros somos limitados y no vemos más allá de lo que tenemos aquí enfrente. Veamos correctamente los pensamientos de Dios que están escritos aquí en su palabra. Y movámonos, y los invito para que vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y a la letra dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gloria a Dios. Este versículo empieza a tomar forma nuestro estudio, nuestro pensamiento, ¿dónde entramos nosotros? Aquí dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Nos hace sacerdotes. Está hablando. En este versículo el apóstol Pedro está hablando, como lo dice en el comienzo, en el saludo de esta carta, que es la primera de Pedro, de Jesucristo a los esparcidos de la dispensación, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. En otras palabras, está hablando a los hijos de Dios. ¿Sí? Recordemos que todo el que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios, así como está escrito en el Evangelio inspirado por el Espíritu Santo con la mano y pluma de Juan, capítulo 1, versículo 12. Somos adoptados por Dios por medio de Jesucristo por el sacrificio que hizo en la muerte sustitutiva en la cruz, en el Calvario. Maravilloso. Nosotros
éramos gentiles. No éramos judíos, no éramos hebreos, ni corría ni una sola gota de sangre hebrea por nuestras venas. Pero Él nos adopta y nos hace sus hijos. Y al hacernos sus hijos, dice en la carta de Pedro, nos hace linaje escogido, real sacerdocio, como está total y plenamente escrito en la carta de Pedro. Y como un sacerdote, mis queridos hermanos, somos ungidos al igual que un rey, también Él nos unge. Y con toda claridad lo podemos ver en este versículo. En Primera de Juan, los invito para movernos. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 27. Y a la letra dice así: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Fin de la cita. Primera de Juan 2, 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Esa es la unción. Y dice que de Él vamos a recibir dirección. ¿Por qué se toma esta conclusión? No es por mi voluntad, mis queridos hermanos. No es por el predicador, sino por la voluntad de Dios. En este maravilloso versículo que une todo, reyes y sacerdotes. Necesitamos leer desde un versículo antes para darle la honra y gloria a quien se le merece, a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Estoy hablando del libro de Apocalipsis capítulo 1 y vamos a dar lectura del versículo 5 al 6. Ya la letra dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, gloria a Dios. Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Aquí se ata todo. Nos hizo reyes y sacerdotes. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Gloria al Espíritu Santo, por el cual lo hemos recibido y estamos sellados por el Espíritu Santo, que son las arras, como lo dice en Efesios 1:13. Y a la letra dice así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿en quién? En Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces fuimos sellados, mis queridos hermanos? Según las Escrituras, una sola vez y para siempre. Tenemos la unción, tenemos la promesa, y Dios juró por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, como lo dice en Hebreos 6:18. Y a la letra dice así: mis queridos hermanos, nosotros debemos de estar atentos a su palabra, tal y como lo dice ahí en Hebreos 6:18. Mis queridos hermanos, somos ungidos una sola vez y para siempre. Y como dijo el apóstol Pablo, instruido por el Espíritu Santo, igual que Él que mora dentro de nosotros, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Con estas hermosas palabras, mis queridos hermanos, del Dios vivo y verdadero, meditemos, pensemos, andemos, actuemos, hablemos, y todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Mis queridos hermanos, somos real sacerdocio, somos reyes, adoptados,
una y otra vez corrobora la palabra del Señor todo lo que es, como Él lo dejó escrito, no como yo lo pienso. Seamos obedientes para ser aceptos como una ofrenda fragante, viva, aceptable para Dios. Tenemos la unción del Santo y del Santo Espíritu. Así lo dice su hermosa y bendita palabra. Mis queridos hermanos, los invito para que, como los de Berea, lo corroboren en las benditas y santas Escrituras, que es un tesoro invaluable que tenemos aquí. La unción, mis queridos hermanos, la tenemos por la promesa y el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Terminemos en oración. Te doy gracias, Padre, porque tu palabra es verdad. Te doy gracias, Jesucristo, porque hiciste ese sacrificio. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque nos muestras tu verdad. No somos dignos, Señor, pero tú nos amaste, tú nos rescataste, tú nos diste misericordia, y tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Te pido y te ruego por todo el oyente, Señor, para, como dice en tu palabra, que no seamos voluntariamente ignorantes, que escudriñen esas palabras tuyas, Señor, que entren en tus pensamientos, en las cuales están plasmadas en tu palabra, aquí en tu Escritura, Señor, y que el Espíritu Santo les revele, les enseñe con toda claridad lo que tú has mandado y decretado, para que nosotros seamos como lo que tú nos predestinaste, para buenas obras y para honra y gloria a ti, mi Señor. Bendícelos, guíalos, y que no quiten esa mirada de ti, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Aleluya. Un abrazo. Bendiciones.